La entrevista en Revista 907. Hablemos de la muerte. Ahora desde un punto de vista que probablemente en el contexto en el que vivimos nos pudiera ser a muchos un tanto ajeno. La tanatología tibetana. Yolanda Godínez, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Feliz, Gerardo, de estar aquí. Muchísimas gracias. Vamos ahora sí que por partes. Sí, claro que sí. ¿Qué es la tanatología? Tanatología es un enfoque multidisciplinario para apoyar a la familia, al falleciente o a la persona que tiene un duelo reciente a superar adecuadamente ese trance o ese trauma, si queremos verlo así. Entonces están los médicos, los abogados, los cuidados paliativos, los psicólogos. Por eso es un enfoque muy amplio en realidad. ¿Y qué sería la tanatología tibetana? Digamos que serían las prácticas del bien morir del budismo, sobre todo del budismo tibetano, adaptados a esta visión de acompañar y superar el duelo. Digo, no nos da tiempo de meternos tan a fondo, pero ahorita dice sobre todo el budismo tibetano. ¿Hay varios budismos? Sí, claro, está el budismo zen, el chino, el que viene de la India. Digamos, son diversas escuelas que han ido formándose de manera distinta a lo largo de los... ¿Y tienen una serie de cosas en común o sí, son claro. muy diferentes? No, entre sí, ellos? porque siguen siendo budismo, parten de las mismas visiones de la vida. ¿Cómo encarar la muerte desde este budismo tibetano? Fíjate que me llamó muchísimo la atención cuando yo me acerqué a esto, entender que para ellos la muerte no es ningún final. La muerte es el momento culmen de la vida. La muerte es el momento más importante para el que debiéramos estar más preparados que ningún otro. ¿Por qué? Porque cuando salgamos de este envase físico llamado cuerpo, ese continuo de nuestra mente, ese continuo energético, pues va a lograr su máximo potencial de funcionamiento. Es un estado de metacognición, decimos los psicólogos. Es decir, puedes ver más, puedes intuir más, moverte sin ninguna restricción, como nos lo plantean muchas películas. Y entonces ese estado es altamente agradable, dado que ya no tenemos identidad en los primeros minutos después de la muerte clínica. No tenemos identidad, no tenemos emociones, no tenemos enojo, no tenemos agobio, etcétera. Por eso cuando las personas con experiencias cercanas a la muerte relatan esta parte, dicen que es altamente agradable, que no se quieren regresar, que están sintiendo que tienen conexión con todo. Y cuando regresan al cuerpo físico es como, ¡ay, qué espanto!, ¿no? Te vuelves a atrapar. Exactamente. La semana pasada estuvo aquí un hombre que tuvo un accidente. Sí, lo leí esquiando. Lo vi, perdón. Y nos decía Raúl, de esos 20 minutos que él sintió, que él creía que eran 20 minutos, en ese lugar de paz y todo, y decía, me vuelvo a dar ese madrazo para regresar a ese lugar, ¿no? Sí. Y ahora, ¿cómo? Es una graduación, digamos. En el momento que te mueres es como si terminaste la universidad, tu licenciatura, tu doctorado, ¿no? Así es, porque todo lo que has ido acumulando en ese momento se va a exponenciar al máximo. Por eso cuando yo invito a personas a talleres de tanatología, de repente me dicen, no, ahorita no planeo morirme, creo que por ahorita no es algo en lo que quiero invertir. Imagínate, ¿no? Entonces ya no sé si me preocupa, si me da risa, si me sorprende o qué, ¿no? Pero el punto es, si lo haces conscientemente, por lo menos sabrás que es un gran paso espiritual. Sí, claro. Si te dejas que te llegue de manera no tan consciente, de todas maneras ya te preparaste, porque todo lo que haces, dices, todas tus relaciones, todas tus experiencias se van a un cúmulo inconsciente, así como en el inconsciente freudiano, pero mucho más profundo porque estamos hablando de inconscientes de muchas vidas. Porque la muerte nos va a llevar a un estado intermedio entre una vida y otra. Así como cuando dormimos cada noche, Gerardo, que es un intermedio entre un día y otro, tú te despiertas al otro día y tienes fresquitos tus sueños, Sí. pero a pocos minutos ya no. Sí, se van desvaneciendo. Es igual cuando estás en una nueva vida, como le pasa a muchos niños, recuerdan vidas pasadas. Pero conforme van siendo adultos, pues ya esa información se desvanece. Es decir, hay un inconsciente colectivo. Digamos un inconsciente personal. O sea, el niño recuerda... pero acumulado. Exactamente, acumulado de muchas vidas. Entonces, ¿qué sería la muerte? Sería una desconexión de esa parte no material, que es una corriente de tipo energética, un continuo de nuestra mente, continuo de hábitos, de pensamiento, de hábitos emocionales, etcétera, que al salir primero se descompone pues de toda nuestra estructura psicológica y después llegamos entonces a la parte más plena, más sabia,
la parte, digamos, más luminosa de nuestra esencia cognitiva o de nuestra conciencia. Pero ¿qué crees, Gerardo? Como no estamos conscientes de que eso va a pasar, como no lo vamos a reconocer, como no tenemos una mente entrenada, ¿qué crees? Ese estado perfecto y luminoso no lo vamos a poder sostener y entonces vamos a caer como en un desmayo para emanar en un cuerpo no físico, en un cuerpo mental, como en el cuerpo de nuestros sueños. Y vamos a permanecer ahí aproximadamente unas 7 semanas en un estado intermedio. Ok. No es ir a ninguna parte desde esta perspectiva, Gerardo, sino ir a tu propio inconsciente. Entonces imagínate cómo se va a poner. 7 semanas. 49 días, aprox. 49 días. Donde además, ¿sabes? Va a ser, por un lado, tener reminiscencias de tu vida anterior, poder conectar con tus seres queridos, estar cercano de lo que hacen o no, percibirlos, y por otro lado, emanándose todas nuestras cosas inconscientes. Entonces, por eso, de acuerdo al libro tibetano de los muertos, es muy importante ir acompañando a ese recién fallecido en ese trance, porque a veces ni siquiera se da cuenta de que ha fallecido. Sobre todo si es una muerte repentina o violenta, pues es tan radical el momento o el pase de esta vida física a la no física que el ser de bardo, se le dice así, el ser recién fallecido. ¿El ser Pues, de qué dijiste? de bardo. Bardo quiere decir estado intermedio. Bardo es una palabra tibetana, no tiene, digamos, una traducción directa, pero estado intermedio entre una vida y la otra. Entonces, imagínate lo importante que es que alguien te vaya diciendo, hey, lo que estás viviendo es una proyección de tu mente. Es como un debraye, así como cuando comes un honguito en Oaxaca, como cuando tienes una experiencia psicodélica. ¿Por qué unos están teniendo una experiencia tan agradable, casi mística, y otros tienen una experiencia tan desagradable? Claro. De repente le quieren reclamar al chamán, ¿no? Oye, a mí me diste del hongo y es malo. más bien lo que está interno. Ahora, en este caso que mencionabas, dices, sobre todo cuando es una muerte accidental, es una muerte repentina. En el otro caso, de cierta manera, aunque no estés entrenado, no hayas tomado un curso, etcétera, ¿te vas preparando de cierta manera? Así es. Por eso los tibetanos dicen que toda esta vida, Gerardo, toda absolutamente debiera ser enfocada a pasar bien ese trance, porque si no, lo que estamos arriesgando es que vamos a tener otra vida. ¿Y cómo va a ser? En tu experiencia, en general, ¿evitamos pensar en la muerte? Totalmente, totalmente. ¿Nos cuesta trabajo? Sí. Te digo porque yo hago todos los meses lecturas para recién fallecidos, talleres de tanatología, etcétera, un montón de cosas, y todo el mundo me dice, híjole, qué interesante, pero ahorita no. ¿Nos da miedo? Sí. En los talleres, por ejemplo, les pedimos a las personas que hagan un testamento vital, que no es solo la parte legal, sino también que dejen cartas de despedida, que dejen un video de despedida para su funeral, que arreglen todo lo que tiene que ver con sus claves, sus documentos, etcétera. Y la primera vez cuesta mucho trabajo hacer, por ejemplo, el video de despedida. Sí, claro. Pero ya después, porque las personas de repente regresan al taller 2, 3 años después y dicen, wow, esta vez sí lo hice mejor. Esta vez estoy más clara de lo que estoy diciendo. Esta vez no me da tanto miedo. Esa es una preparación psicológica que sí podríamos tener. De repente me dicen, Yola, entonces ¿quieres preparar a la persona para que se muera? No, es que se va a morir de por sí. Lo que queremos es que se prepare psicológicamente, emocionalmente, legalmente, y que haga ese trance lo más adecuadamente posible, porque desde la perspectiva budista no va a acabar nada. Es decir, esto va a continuar eternamente. Es como irte de viaje. Hay que tener el pasaporte, la visa, y poner la maleta, cerrar el gas, ¿no? O sea, dejar todo listo. Ahora, para alguien que no está enfermo, yo, por ejemplo, tengo 58 años en este momento, al menos que yo sepa, no tengo ninguna enfermedad, digamos. ¿Cada cuánto recomiendas actualizar ese video? Desde tu perspectiva. Podrían ser 3, 5 años, porque además es mi padre, Gerardo, de repente lees las primeras cartas que escribiste y dices, esta ya ni le quiero entregar, ya no es una persona tan significativa. Por eso te preguntaba cada cuánto habría que actualizarlo, Sí, ¿no? podría ser 3, 5, y algunos documentos van siendo cada año. Por ejemplo, si tienes seguros, algunas pólizas que se van renovando, bueno, pues eso tendría que ser conforme suceda. Es un documento vivo, en realidad. Oye, esto, desde tu punto de vista, ¿se confronta con la visión de la Iglesia Católica? No necesariamente, porque fíjate que la perspectiva tibetana es una perspectiva cognitiva, es decir, una perspectiva psicológica, podríamos decir, ¿no? En el sentido de que lo que va a pasar, de hecho, es una perspectiva muy amigable con la ciencia. Los monjes budistas y muchos científicos, por ejemplo, de la Universidad
de Virginia, en Estados Unidos, tienen constantemente congresos y pláticas y etcétera, incluso se pueden ver en YouTube y todo, donde están tratando de conectar ciertos conceptos y ciertas cosmovisiones, y es bien interesante cómo convergen unos con investigaciones y estudios muy empíricos y otros con la tradición contemplativa budista, que finalmente sí es un respaldo uno de lo otro. Ahora, si tú vas entendiendo todo esto que nos acabas de platicar, Yolanda, pues entonces cuando alguien cercano a ti, que por eso le dicen trasciende, o ya no se utiliza tanto, se muere, más bien dicho, trasciende es la palabra, ¿así lo utilizas tú? Bueno, cuando alguien cambia de plano, ¿no? ¿Cómo lo dirías tú? Cuando alguien se dirige a la siguiente vida, diríamos. Cuando alguien se dirige a la siguiente vida, pues también te ayuda a entenderlo de otra manera. Sí, claro. O sea, si tú ya te preparaste para la tuya y es alguien a tu alrededor quien inicia ese trayecto, pues lo entiendes de otra manera, ¿no? Por supuesto. Además, si le quitamos todo este asunto de que es lo peor que puede pasar, es lo más doloroso, Dios no me hizo caso, porque luego hasta te enojas con Dios, eso sí, Sí. muy creyentes, pero ahora me enojo con Dios. Si le quitas todo eso, te das cuenta de que es un fenómeno perfectamente natural, que es un fenómeno de tu conciencia, que es un fenómeno que va a pasar múltiples ocasiones, porque de acuerdo a la perspectiva budista hemos estado así desde el inicio de los tiempos, pues. O sea, desde un inicio que no tiene tiempo porque no se ha creado, es decir, esta conciencia que nosotros tenemos no fue creada ni va a destruirse, pues, entonces es eterna, ¿no? Así que imagínate, de repente estamos llorando por nuestra muerte de 70, 80, no sé cuántos años. Claro. Versus la eternidad. Si las pones en el contexto de la eternidad, pues es no, es mínimo. Pero lo interesante aquí es que si estuviésemos internados, Gerardo, algún día, cuando dejemos este cuerpo físico, tendremos la capacidad de quedarnos en ese estado perfecto, en ese estado de conciencia que no tiene referentes, pues, que no es que estás pensando en algo concretamente, que para eso es el entrenamiento de la meditación, precisamente, y entonces ya no renaceríamos. Porque renacer y renacer otra vez es la misma cosa. Sufrir y nacer y morir. Entonces, eso que se dice de que venimos, es decir, venimos a aprender una serie de cosas. Y en cada cuerpo, digamos, aprendiste esta, pum, graduación. Pero como no aprendiste las otras, tienes que regresar. Es decir, lo que estás diciendo, estás hablando tal cual de la reencarnación. Sí, así es. ¿No? Pero ¿sabes qué es lo peor, Gerardo? Que vamos a irnos con nuestros hábitos mentales. Entonces, si en toda esta vida yo tengo broncas, por ejemplo, con la agresión y no las trabajo suficientemente, entonces, ¿qué crees? Al momento de tomar una siguiente vida física, me voy a, por vibración de energía, me voy a conectar con mis padres, que seguramente van a tener algo de violentos. Y entonces probablemente voy a nacer en un contexto violento y entonces, ¿qué crees? Voy a tener todos los argumentos para seguir siendo violento. Para seguir siendo violento. Exacto. Eso que se dice que finalmente nacemos más o menos con los... O sea, somos el mismo grupo. A lo mejor en un siguiente plano tú serás una amiga y mi mamá será mi pareja. O sea, ¿sí así se ve? Así se ve porque las conexiones kármicas, la afinidad emocional, espiritual, energética, como quieras decirle, es muy fuerte, pero para bien y para mal. Entonces, con las personas con las que tienes mucho resentimiento, con las que estás muy enojado, bueno, pues también se van a volver a presentar. ¿Y qué tal que al rato es tu hijo, no? Sí. ¿Qué tal que al rato es tu madre? Entonces, por eso más nos vale estar trabajando todos nuestros vínculos, no tener demasiados pendientes, no tener esas cosas de, ay, un día le voy a hablar a ese primo y le voy a pedir perdón, o algún día le voy a decir a este ex. Si lo pensaste en ese momento, márcale. Exacto, porque nunca sabemos qué es lo que va a suceder o cuándo va a suceder, ¿no? El otro día me preguntaban, y ya se nos termina el tiempo, pero aprovecho porque ahorita me vino. A ver, si hay estas almas, ¿así las llamas tú? Se le llama continuo mental, técnicamente. ¿Cómo? Continuo. El continuo mental, Sí. que está habitando diferentes cuerpos. Pero ¿por qué vemos cada vez más seres humanos? ¿Están naciendo o se están creando nuevos mentes? Me explico, o sea, porque hace muchos años, pues éramos, voy a decir una cifra así al azar, 100,000 y ahora somos 7,000 millones. Ajá. ¿Dónde está ese crecimiento? Bueno, es que ese continuo mental o conciencia, pues, puede ser un ser humano o puede ser otro tipo de ser. O sea, no necesariamente es humana. Ok. Por eso podría llegar a ser un animal, un ser no necesariamente en un cuerpo físico, sino en un cuerpo mental. O sea, hay muchas otras formas, de acuerdo al budismo, en las que podemos nacer. Pues imagínate, si pensamos en cuántos animales hay,
No, bueno, ahí sí ya. En 1 metro cuadrado, imagínate cuántos animales hay en la Escribiste tierra. un libro, Tanatología tibetana para no budistas, y lo platiqué desde el otro día que hablé con Yolanda para invitarla. No nos iba a dar tiempo hoy de platicar del libro. ¿Te parece, ves, que en unas 2-3 semanas te Con busque todo y ya gusto. nos centramos específicamente en el libro? Pero porque esa es la versión que diseñé precisamente para occidentales, para personas creyentes, por ejemplo, para personas que no conciben el renacimiento y entonces que puedan sí tener las prácticas psicológicas del bien morir tibetano, pero que no tengan necesariamente que chocarse con otra cosmovisión tan diferente. Nos ponemos de acuerdo una o dos semanas Claro que para sí. platicar del libro. Con todo gusto. Yolanda, te agradezco muchísimo Ay, que nos un hayas gusto. acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, vamos, todavía falta Malusa Gómez con Lecturera y nos falta Judith Slim con Sexo con Conciencia. Estamos en Revista 907.